Buenos días, profesora. Mi nombre es Germán Villalobos Franco, estudiante de Ingeniería de Sistemas del quinto semestre de la Universidad Popular de Cesar. El día de hoy voy a explicar un mapa conceptual sobre la metodología de la investigación. Como podemos ver, la metodología de investigación se divide en tres conceptos: el conocimiento, el método científico y conceptos básicos de investigación. Vamos a empezar a hablar por el conocimiento. Entonces, ¿qué es el conocimiento? El conocimiento es la capacidad de entender, interpretar y comprender lo que nos rodea para usarlo a nuestro beneficio. Entonces podemos tener conocimiento de muchas cosas siempre y cuando las podamos interpretar y comprender. Elementos del conocimiento: pues el conocimiento tiene elementos, los cuales son el sujeto, el objeto y la relación que hay entre estos. Entonces, ¿quién es el sujeto? El sujeto pues es la persona, el individuo que desea adquirir un conocimiento, que desea estudiar o comprender algo nuevo. El objeto es aquello que se desea estudiar o comprender. Y la relación que existe entre estos es cómo se comporta uno con el otro. Entonces, la relación que hay entre el sujeto y el objeto puede ser observación, análisis, experimentación, reflexión. Todos estos conceptos es la relación que hay. Cuando hay esa relación es que se produce un conocimiento. Cuando se analiza, cuando el sujeto analiza, el objeto del cual quiere comprender está creando un conocimiento a través de esa relación. Entonces, los tipos de conocimientos, ¿cuáles son? Tenemos acá conocimiento empírico, conocimiento científico, conocimiento tecnológico. Conocimiento empírico es el conocimiento que se adquiere a partir de las experiencias propias sin tener que realizar ninguna investigación. ¿Qué ejemplo puedo dar de esto? Pues un conocimiento empírico que todos tenemos es calentar el agua, por decirlo así. Nosotros no hay que realizar una investigación científica para saber que si encendemos la olla y ponemos agua, esta se va a calentar. Eso es un conocimiento empírico de nosotros, que sabemos que si hay fuego es caliente, si no hay, pues es frío o tibio. El conocimiento científico ya es aquel que se da a través de una investigación que se tiene que verificar y comprobar. Es conocimiento que tiene que ser verificable sí o sí. El conocimiento tecnológico es las herramientas que nosotros usamos a partir de todo el conocimiento adquirido. En mi carrera de ingeniería de sistemas es muy importante, claro que sí. Entonces, el conocimiento tecnológico es la culminación de muchos conocimientos aplicados a un solo objetivo. Por decir un ejemplo, las primeras calculadoras que inventó la humanidad eran conocimientos básicos que teníamos nosotros de cómo funciona el mundo abstracto de las matemáticas y cómo podemos hacerlo funcionar aquí en la realidad a través de la física y la mecánica. Entonces, esa para mí fue el conocimiento tecnológico aplicado más grande que dio origen a todo esto. Y la importancia del conocimiento en la ingeniería de sistemas. La importancia del conocimiento es algo que se va a aplicar continuamente. Nosotros como ingenieros de sistemas tenemos que estar investigando constantemente, verificando información, adquirir conocimiento para después aplicarlo en otros objetivos propios, ya sea en proyectos, en trabajo, en estudio autómata, por decirlo así. Entonces, el conocimiento en la ingeniería de sistemas es súper importante. Nosotros tenemos que entender cómo funcionan los sistemas tecnológicos de hoy en día, cómo funciona una base de datos, cómo funciona un almacenamiento en línea, cómo funcionan los algoritmos que se utilizan para los distintos tipos de aplicaciones. Entonces, es algo con lo que tenemos que tener en cuenta y con lo que tenemos que trabajar por el resto de nuestras vidas en esta hermosa carrera. Ahora vamos a proceder con lo que es los conceptos básicos de la investigación. Entonces, veamos qué es la investigación científica. La investigación científica es un proceso sistemático para nosotros poder adquirir nuevos conocimientos o resolver nuevos problemas. Un caso que puedo dar para nosotros sería como desarrollar nuevos algoritmos. Para nosotros poder desarrollar nuevos algoritmos se debe hacer cierta investigación de lo que se quiere realizar con ese algoritmo, para qué es. No es lo mismo un algoritmo para un hotel que registre empleados automáticamente a un algoritmo para un hospital que tiene que llevar las cuentas y los recursos que ha consumido cada cliente. Entonces,
hay que hacer una investigación antes de realizar un algoritmo para conocer bien los parámetros y optimizarlo adecuadamente para su uso real. ¿Cuáles son las características de la investigación científica? Dice, es sistemática, es objetiva y es verificable. ¿Qué quiere decir que es sistemática? Que tiene todo un proceso organizado a través de varias capas que se debe seguir continuamente. ¿Qué quiere decir que es objetiva? Que se basa en datos y evidencias reales, en hechos, no en hipótesis o en opiniones personales. Tiene que ser objetiva, la propia palabra lo dice. Es verificable, obviamente, que se puede verificar en distintos casos por otros investigadores o en otras circunstancias. Es rigurosa, quiere decir que en cada etapa se debe evitar errores o interpretaciones incorrectas. Cuando uno realiza una investigación científica, debe quedar claro cuál es el objetivo por el cual se realizó y debe quedar claro el porqué de este. Entonces, si eso no queda claro, si es una hipótesis ambigua que cualquiera puede interpretar de distintas maneras, entonces no es correcto porque debe ser rigurosa. Aquí dice, elementos de la investigación científica, el problema de investigación, preguntas de investigación, objetivos de investigación y recolección de datos. El problema de investigación es detectar que todo el problema, o sea, a la hora de que vayamos a investigar algo necesitamos detectar exactamente cuál es el problema, por dónde iniciar. Entonces las preguntas que se deben hacer, como los factores que involucran la resolución de ese problema, los distintos caminos que se podrían tomar, la manera de afrontar ese problema. Entonces son preguntas que se deben hacer una vez ya lo tengamos identificado. Los objetivos de la investigación. Entonces los objetivos de la investigación es cuando ya tengamos identificado el problema, sepamos qué hacer, necesitamos tener un objetivo. Necesitamos tener un objetivo que se indique qué queremos lograr resolviendo ese problema, para qué vamos a resolver ese problema, qué nos ayuda con eso. Y finalmente la recolección de datos, pues adquirir la información suficiente, los datos suficientes para poder tener todas las variables y todos los parámetros comprometidos y no estén variables comprometidas a la hora de dar una solución o de presentar una hipótesis o un trabajo. Entonces ahí es donde entra la recolección de datos, muy importante. El método científico es un proceso sistemático de pasos organizados que permiten resolver problemas de manera lógica, sistemática y confiable. Entonces, en nuestro caso, como ingeniero de sistemas, tenemos que aplicar el conocimiento científico a la hora de estar realizando proyectos o de estar ya en un trabajo. Entonces, detectar los problemas que se necesitan, buscar las posibles soluciones y debuguear, evaluar, ver cuál es la mejor solución para poder resolver ese problema. El método científico se puede dividir en dos partes: aspectos teóricos del método científico, aspectos metodológicos del método científico, como nos dice acá. El aspecto teórico del método científico se divide en la observación. La observación consiste en analizar el fenómeno, la situación o el problema, y para poder generar las preguntas correspondientes que conduzcan a una investigación de este, si es necesaria. La formulación del problema. Entonces, después de observar y analizar, se debe hacer las preguntas, como decíamos anteriormente, las preguntas correspondientes a él. Es lo mismo, formulación del problema, realizar las preguntas correctas para poder detectar el problema. Formulación de la hipótesis, formular hipótesis, las posibles soluciones. Una vez hechas las preguntas correspondientes, se necesitan empezar a formular las posibles soluciones, hipótesis, cosas que podrían funcionar para posteriormente, al paso final, analizar y sacar conclusiones. Entonces, observando el problema, pongamos un ejemplo. ¿Por qué en una biblioteca virtual, cuando uno va a descargar, a ver un libro, demora muchísimo tiempo en mostrar el libro? Entonces, hay que primero observar
el detalle de que no está abriendo el libro rápidamente. Después empezar a hacer las preguntas correspondientes. ¿Por qué no está abriendo rápidamente? ¿Es mi internet? ¿Es la plataforma? ¿Son los servidores? ¿Es el estudiante? Después plantear hipótesis. Entonces, si es mi internet, necesito cambiar de proveedor. Si es el servidor, pues ya necesito enviar una queja formal al soporte técnico. En caso de una persona normal, en caso de nosotros como los ingenieros de sistemas, si es problema del servidor, pues tenemos que empezar a ver en dónde está fallando el servidor. Si es problema de la plataforma, que hay un código mal optimizado, pues tenemos que analizar ese código y hacer los debugs correspondientes para identificar en dónde está el problema. Y una vez hecho, pues ya sacar las conclusiones de que el problema, de una vez hecho las preguntas, una vez realizado las posibles hipótesis y puestos en práctica, hay que sacar la conclusión de dónde es que está fallando y cómo se va a arreglar. Y tenemos aspectos metodológicos del método científico: identificación de problemas, diseño de la investigación, recolección de datos, conclusiones. Básicamente todo es muy similar, pero ambos llevan pasos completamente distintos. Aspectos metodológicos del método científico. Entonces, identificación del problema es básicamente lo mismo que veíamos ahorita. Sería como observar, analizar, identificar dónde se produce el problema. Como decíamos anteriormente, si tomamos el ejemplo de antes de la biblioteca virtual, pues podríamos aplicarla ya como investigadores. Necesitamos identificar exactamente cuál es el problema, no sacar hipótesis, sino identificar cuál es el problema. Una vez identificado, pues diseñar la solución, el diseño de la investigación. Entonces, el diseño de la investigación es como crear cierta arquitectura o crear ciertos pasos a seguir que van a definir cómo se va a realizar el estudio. Entonces, ¿cómo podría hacer esto? Entonces, hacer pruebas de servidor, hacer pruebas de plataforma, hacer pruebas de conexión a internet. Entonces, todos estos cada uno tiene sus propios pasos, entonces que se tienen que diseñar para poder encontrar una solución. La recolección de datos, buscar si es por el internet que está malo, en el código si hay variables de más que no se estén utilizando o código mal hecho, en el servidor si puede hacer efecto si puede ser por cuestiones de hardware, que se dañó un dispositivo o una placa que toque cambiarse, o sencillamente que la banda ancha no es suficiente para todo el tráfico que se recorre. Todos esos datos son súper importantes a la hora de sacar conclusiones. Las conclusiones ya son las soluciones, las posibles soluciones a los problemas ya identificados. Todos estos pasos que hemos visto son bastante similares realmente. El conocimiento y los conceptos básicos de investigación son los fundamentos que se deben conocer a la hora ya de realizar el método científico. A la hora de seguir estos pasos necesitamos saber qué es el conocimiento, entenderlo claramente para poder utilizarlo, y qué es la investigación científica, que es la base de todo. La investigación es la base de todo, de todas las soluciones. Muchas gracias, profesora. Esto fue todo y bueno, nos vemos en otra clase.